Buenas, buenas, pues en esta ocasión tengo que traer un video para aquellas personas que quieren conocer algunos atajos de lo que es el teclado para controlar su computadora, laptop, lo que sea que tenga pues Windows, ¿no? Para esto vamos a empezar pues con unos atajos aquí de lo que es Chrome. Por ejemplo, si tú quieres abrir una nueva pestaña pero no lo quieres hacer con el mouse, nada de eso, simplemente vas a dar Control T y se abre una nueva pestaña. Ahora, para cerrar una pestaña como esta simplemente damos Control W y se van a ir cerrando conforme vayamos pues pasando. Ahora, supongamos que tenemos varias pestañitas. Aquí como ven estoy situado en la tercera pestaña y quiero regresar a una anterior. Simplemente le damos Control Shift y la tecla de tabulador y regresamos. Y si presionamos Control y solamente el tabulador, vamos hacia la derecha. Control Shift tabulador para izquierda y Control tabulador para la derecha. Ahora, supongamos que no queremos abrir una nueva pestaña, sino abrir una nueva ventana totalmente diferente de lo que es Chrome. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle donde dice Control y le damos a la tecla N. Como ven, aquí tengo una ventana de Google Chrome. Ahora supongamos que queremos abrir una ventana en modo incógnito, pero no queremos darle al botón de allá, ni modo incógnito, ni nada de eso. Para esto vamos a darle la combinación de teclas Control Shift N y se nos abre una ventana en modo incógnito, ¿no? Aquí como ven, aquí está el sombrerito de lo que es modo incógnito. Ahora, por ejemplo, quieres entrar a tu historial, le das Control H y te va a llevar pues a tu historial. Aquí puedes ver todas las cosas que has buscado, todas las cosas que se han buscado pues en tu computadora. Ahora, ¿cómo recuperar una página? Por ejemplo, yo aquí en esta página voy a poner, por ejemplo, YouTube. Le ponemos YouTube. Vamos a abrir otra ventana donde sea, no sé, por ejemplo, Word. Vamos a poner así Word, ¿no? Y supongamos que la cerré por accidente, ¿no? Ya sea que la haya cerrado con el comando Control W o con el botoncito este yendo al tachecito. Supongamos que la cierro. Y digo, pues bueno, ahora ¿cómo puedo recuperar esta página? Pues tal vez lo que pensarás es yendo al historial, le doy a la misma página y ya así básicamente se recupera. Pero no, hay un comando con el teclado el cual te permite recuperar páginas que hayas cerrado por accidente o porque querías cerrarlas. ¿Cuál es este comando? Pues bueno, vamos a darle Control Shift T, Control Shift T. Y se nos recupera la página que habíamos cerrado. Esto pues funciona para prácticamente todas las páginas. Estos son algunos atajos de lo que es Google Chrome que te podrían servir para tu día a día o para lo que pues prácticamente quieras. Ahora, ahí vienen unos comandos que son simplemente con la tecla Control y pueden servir en varios programas. Para copiar algún texto, estos son comandos básicos que prácticamente casi todo el mundo se sabe. Vamos a seleccionar un texto y para copiarlo simplemente damos Control C. Vamos a alguna parte que queramos, por ejemplo aquí el mismo navegador para que no se desconfigure la cámara. Damos Control V. Y como ven, el texto se nos acaba de pegar automáticamente. No tuvimos que hacer nada. Ahora supongamos que queremos, en lugar de copiar, cortar el texto, ¿no? Vamos a seleccionar todo el texto otra vez. Vamos a dar Control X. Control X es para cortar y Control V para pegar. Otro comandito que te puede funcionar en las páginas es el comando Control R. ¿Para qué es Control R? Para recargar una página. Este también se puede facilitar un poquito con la tecla F5. En los teclados hasta arriba vienen teclas, por ejemplo, F1, F2, F3, F4, F5. F5 acorta un poquito este atajo. Es como un recargar la página, pero nada más con una tecla. Ahora, si estamos en una página como por ejemplo esta y queremos buscar algo relacionado a algún texto pero en específico, por ejemplo, en toda esta página quiero que me busques la palabra computadora, ¿no? Vas y tú buscando con el mouse hasta donde dice teclado, bueno, computadora, leyendo todo. Hay un comando en Google Chrome, no sé si esto funcione en todos los demás teclados, pero en Google Chrome sí funciona. Y le damos Control F, nos va a aparecer una barrita como esta. Esta barrita nos va a permitir buscar dentro de esta página, pero vamos a buscar la palabra o el número 20. Como ven, puse el 20 y ahora todos los 20 me los resalta en amarillo. Aquí hay un 20, me lo resalta en color naranja, pero aquí nos aparecen varias flechitas. Si nosotros bajamos, nos lleva hasta el próximo 20, otro 20 aquí, luego encontró otro 20 aquí y otro 20 hasta acá abajo. Ahí están todos los 20, ¿no? Y básicamente esto pues nos podría facilitar a buscar palabras, algunos textos en documentos, en archivos, páginas web. Ahora, como por ejemplo guardamos un archivo, vamos a dar la combinación de teclas Control S y esto nos va a permitir guardar toda la página, guardar un archivo de Word, guardar una imagen, guardar un video,
básicamente con ese comando. Te encierro esto y ahí está. Ahora vamos un poquito más rápido porque ya se está alargando un poquito el video. Vamos con los atajos de Windows. Al presionar la tecla de Windows más la tecla L, lo que nos va a permitir es bloquear la pantalla. Le damos Windows L y como ven nos regresa aquí para poner nuestra contraseña y todo lo que queramos, ¿no? Ponemos la contraseña y ahí está. Ahora la tecla, esta es una tecla muy importante que varias personas la buscan, o un botón o un programa que les permita hacer todo esto, pero esta combinación de teclas es bastante buena. Supongamos que tú estás en un sitio malicioso o estás viendo cosas que no deberías y ocupas un botón rápido para ocultar todo, ¿no? ¿Cómo haces todo esto? Pues con la tecla Windows D te lleva al escritorio. Supongamos que yo estoy aquí viendo unas cosas que a lo mejor, ¿no? A lo mejor yo no debería de ver, que estoy acá en otra página, estoy viendo cosas así y que de repente viene alguien. ¿Cómo? Pues me voy al escritorio rápido, Windows D, y básicamente pues me lleva al escritorio. Ya es como un botón de pánico. Ahora, ¿cómo tomamos una captura de pantalla en nuestros dispositivos Windows, ¿no? Vamos a dar Windows Shift S y nos va a abrir esta ventanita, como por ejemplo ahí arriba tenemos un recuadro y ahora lo que tengamos que hacer es seleccionar la parte que queremos tomarle una captura de pantalla y pegarla en algún Word, algo así. Mira, por ejemplo aquí la pego y se tomó la captura de pantalla. Pero ahora supongamos que no queremos toda la pantalla, sino solamente una parte. Windows Shift S y seleccionamos por ejemplo la parte de aquí. Vamos a regresar a nuestro Word. Pegamos. Y como ven, aquí está la captura de pantalla recortada, ¿no? Esto es para tomar una captura de pantalla. Hay un atajo también muy importante que yo suelo utilizar mucho, que es Windows E. ¿Para qué es Windows E? Para abrir un explorador de archivos, como este que tenemos aquí. Simplemente presionas Windows E y nos abre un explorador de archivos como estos que tenemos aquí. Un último comando que les podría enseñar para no hacer el video tan largo es Windows X. Esto lo que nos va a permitir es tener acceso a un menú de ajustes rápidos como los que tenemos aquí, ¿no? Ajustes como por ejemplo opciones de red, administrador de dispositivos, sistema, visor de eventos, opciones de energía, centro de movilidad, aplicaciones y características, configuración, administrador de tareas, explorador de archivos, buscar, ejecutar, apagar o cerrar sesión y el escritorio. De esta manera, pues como ven, son varios comandos que son bastante útiles para el día a día. A algunas personas puede que les sirvan algunos de estos tutoriales, algunos otros, bueno, de estos atajos, algunos otros no. Y bueno, último comando ahora sí ya, cómo ingresar al administrador de tareas. Control Shift escape y ingresamos a lo que es al administrador de tareas. Control Shift escape, cerrar, bueno, entramos al administrador. Y bueno, pues básicamente esto ha sido todo en cuestión de este video. Si quieres saber algunos demás comandos, déjanos saber acá en los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero. Espero que estos comandos te hayan servido. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Adiós. Si quieren parte 2, déjenlo en los comentarios.